A alguien en algún momento de la historia se le ocurrió poner un sensor de temperatura a la salida de un tubo de oxígeno a presión y descubrió que la temperatura bajaba cuando abría la válvula. Qué interesante, ¿no? En este video vamos a explicar por qué sucede ese fenómeno que lo conocemos como el efecto Joule-Thomson. Bueno, en este video vamos a volver un poquito a un tema que ya tocamos, que son las capacidades caloríficas, ¿no? Una de las experiencias físicas que tenemos es que si calentamos una sustancia, la sustancia va a sufrir un aumento de temperatura, lógicamente, a menos que haya un cambio de fase, es decir, que se esté evaporando, que se esté congelando. Pero la experiencia también nos indica que una misma cantidad de calor produce aumentos distintos en sustancias distintas, ¿sí? Y en estados físicos diferentes. Por ejemplo, 1 gramo de agua líquida en condiciones de ambiente, le damos una caloría, se produce un incremento de 1 grado centígrado. Ahora, si le damos esa misma caloría a 1 gramo de acetona, lo que vamos a producir es un aumento de casi 2 grados. Es decir, que hay algo que distingue a la acetona del agua. Esa característica que distingue a la acetona del agua se denomina capacidad calorífica y la definimos como la derivada del calor respecto de la temperatura, es decir, cuánto calor hay que agregar para que se produzca una determinada variación de temperatura. Cuando calentamos una sustancia, esta en general tiende a expandirse, por lo tanto, si el calentamiento se produce en un recipiente cerrado, la presión dentro del recipiente, si el volumen es constante, como se produce una expansión de la materia, la presión dentro del recipiente va a aumentar. Por eso distinguimos la capacidad calorífica a volumen constante de la capacidad calorífica a presión constante. Ahora que ya sabemos cómo se define la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados, la podemos enunciar de manera diferencial, ¿sí? Decimos que el diferencial de la energía interna es el diferencial de calor menos P diferencial de B. Esto implica que solamente tendríamos en este sistema un trabajo de compresión-expansión, ¿sí? Este es el enunciado de la primera ley en forma diferencial, ¿sí? Y esa misma primera ley la podemos enunciar de este modo. Diferencial de U es menos diferencial de P por B, ¿sí? Que esto es igual a que U menos P por B dijimos que era diferencial de H, ¿sí? Es decir, H, la entalpía, se definía como U menos P por B, ¿sí? Por lo tanto, esto nos queda que el diferencial de entalpía, ¿sí? Combinando estos dos términos, el diferencial de entalpía es igual al diferencial de calor, ¿sí? Entonces, si pensamos en la primera ley definida para sistemas cerrados, donde solo hay trabajo de compresión-expansión, y consideramos que hay volumen constante, decimos que la energía interna es una función de la temperatura y del volumen. Si sabemos que esta es una diferencial exacta de lo que ya vimos en el video comodín de la unidad 1, decimos que es la derivada de U respecto de T a volumen constante por el diferencial de T más el diferencial de U respecto de B a T constante por el diferencial de B. Pero dijimos que era B constante, por lo tanto este término se cancela, ¿sí? Por lo tanto nos queda que el diferencial de U es igual al diferencial de Q, y de la diferencial exacta que planteamos aquí, decimos que el diferencial de Q es igual a la derivada de U respecto de T a B constante por el diferencial de T. Ahora, si yo paso este diferencial para este lado, obtenemos la derivada parcial diferencial de Q respecto de la temperatura a volumen constante es igual al diferencial de U respecto a la temperatura a volumen constante, ¿sí? Y como esta es la energía
como propiedad extensiva, podemos expresarla como propiedad intensiva o específica, ¿sí? Por unidad de materia, de masa, y decir que es m por el diferencial de u respecto de t a b constante. Y esta derivada, la variación de la energía interna dada por la variación de temperatura a volumen constante, es lo que definimos como la capacidad calorífica a volumen constante, es decir, como CB, ¿sí? Por lo tanto, el diferencial de Q respecto de T a volumen constante es igual a M por el CB. Ahora bien, vamos a la primera ley para sistemas cerrados, pero pensándola a presión constante. Presión constante decimos que la entalpía, ya nos había quedado la entalpía igual a la diferencial de Q. Decimos que la entalpía es una función de la temperatura y de la presión. Estas dos expresiones, energía interna como función de la temperatura y del volumen y entalpía como función de la temperatura y de la presión, por lo pronto, créanme que es así. Más adelante vamos a demostrar que las variables naturales, tanto de la energía interna como de la entalpía, son T y B para U y T y P para H. Entonces decimos que entalpía es una función de estado. Entonces, una diferencial exacta de la entalpía, que ya sabemos que es función de estado, por lo tanto la diferencial es exacta, es la derivada de H respecto de T a P constante por el diferencial de T, más la derivada de H respecto de P a T constante por el diferencial de P. Pero dijimos que era un proceso a presión constante, por lo tanto, este término se va. Y nos queda que el diferencial de Q es igual a la derivada del H total, es decir, de la entalpía total respecto a la temperatura a presión constante por el diferencial de T, y a eso nuevamente lo podemos expresar como la masa por la entalpía específica, ¿sí? Que es la entalpía por unidad de masa o por kilogramo, por gramo, por como la queramos definir. Por lo tanto, la derivada del calor respecto a la temperatura a presión constante se denomina M por la capacidad calorífica a presión constante, por el Cp. Por lo tanto, acabamos de definir dos capacidades caloríficas, una a volumen constante, que es la variación de la energía interna con la temperatura a volumen constante, y el Cp o capacidad calorífica a presión constante, que es la derivada de la entalpía respecto de T a presión constante. Dijimos que si la sustancia se calienta en un proceso a volumen constante, tenemos que el diferencial de la energía interna total es igual al diferencial de Q, y por lo tanto nos queda que M por CB, lo que dijimos antes. ¿Y cómo definimos CB? Como el diferencial de U respecto de T a B constante, siendo esta U la energía interna específica. CB es la capacidad calorífica a volumen constante y las unidades son energía por unidad de masa sobre temperatura, es decir, energía específica dividido temperatura, dividido grados centígrados. Ahora, si el proceso a presión constante, Cp se define como la derivada de la entalpía respecto a la temperatura a presión constante. Y Cp, nuevamente, es entalpía específica, es decir, energía por unidad de masa, dividido grados centígrados. Cp y Cb, las capacidades caloríficas a presión constante y a volumen constante, son propiedades de cada sustancia química y sus valores se encuentran tabulados para líquidos normalmente, y para gases puede existir una cierta dependencia de Cp y de Cb con la temperatura. Ahora vamos a explicar dos experimentos muy importantes, el experimento de Joule y el experimento de Joule-Thomson, que ambos experimentos lo que tienen es que involucran a las capacidades caloríficas que definimos recién, al Cp y al Cb, ¿sí? James Prescott Joule fue un científico británico del siglo XIX. Nació en una familia que se dedicaba a la fabricación de cerveza y
Durante el siglo XIX, cuando la Gran Bretaña era el imperio dominante del mundo, se dedicó a la física y a descubrir particularmente dentro de la termodinámica las transformaciones entre una y otra forma de energía y descubrió el efecto Joule-Thomson, que vamos a explicar más adelante. El primer experimento que hizo Joule fue agarró dos balones, puso una válvula, en uno de los balones, en el balón A, cargó un determinado gas y acá hizo vacío. Sumergió estos dos balones conectados por una válvula en un baño de agua. A ese baño de agua le puso un termómetro y abrió la válvula. ¿Qué quería saber Joule? Quería saber si esa expansión producía un consumo de energía o una liberación de energía, que se iba a traducir en una transformación de esa energía como energía térmica al entorno, ¿sí? Por lo tanto, iba a aumentar la temperatura o iba a descender la temperatura. Entonces, ¿qué es esta expansión? Es una expansión a energía interna constante. ¿Por qué? Definimos nuevamente la energía interna como una función de dos variables, su diferencial exacta, ya que es una función de estado, es la derivada de U respecto de T a volumen constante por diferencial de T, más la derivada de U respecto de B a temperatura constante por diferencial de B. En el experimento, como decíamos, la expansión, lo que descubre Joule es que la expansión no generaba variaciones de temperatura en el baño, es decir, siempre veía la misma temperatura cuando abría la válvula. Eso implicaba que si no había variación de temperatura, no había variación de energía interna. Entonces, ¿a qué conclusión llega Joule? Que si la energía interna de un gas a baja presión, que la energía interna de un gas a baja presión es independiente del volumen. Entonces, la derivada de U, el diferencial de U, me queda igual a 0 y lo que me queda es estos dos miembros igualados entre sí. Es decir, la derivada de U respecto al volumen a temperatura constante por el diferencial de B es igual a la menos derivada de U respecto de T a volumen constante por el diferencial de T. Y despejando para la derivada de U respecto de B a T constante, pasamos el diferencial de B de este lado y me queda menos diferencial de U, menos derivada de U respecto de T a B constante por la variación de la temperatura por el aumento de volumen a energía interna constante. Bien, este coeficiente, la variación de la temperatura a cambios de volúmenes con energía interna constante, se denomina coeficiente de Joule. Y este ya lo hemos definido antes como capacidad calorífica de volumen constante. Por lo tanto, lo que observa es que la variación de U respecto al volumen a T constante es CB por el coeficiente de Joule. ¿Y qué observa además Joule? Que el llamado coeficiente de Joule también se aproxima a cero, ¿sí? Sin embargo, ojo, porque esto solamente sucede ya que Joule no podía cargar una presión muy alta en este balón porque estaba trabajando con balones de vidrio en el siglo XIX. Lo que descubrió es que este coeficiente de Joule se aproximaba a cero. Sin embargo, con el pasar del tiempo se pudo hacer este mismo experimento, pero con mayores presiones en el balón A. Lo que se empezó a descubrir es que esta, esta conclusión de que la derivada de T respecto de B a energía interna constante se aproxima a cero, solo es cierta para gases ideales, es decir, para presiones bajas o presiones que se aproximan a cero. Es decir, que este coeficiente de Joule empieza a ser distinto de cero cuando empezamos a trabajar con grandes diferencias de presión y cuando empezamos a trabajar con lo que vamos a denominar en adelante en la materia como gases reales. Joule después hace otro experimento junto con Thomson
otro científico británico. Ahora, ¿qué era lo que intentaba hacer? Bueno, tenía en un compartimento un gas a un volumen dado B1, a una temperatura dada T1 y a una determinada presión, más alta que la de otro compartimento que estaba contiguo, donde tenía una presión mucho más baja que P1, otro volumen y otra temperatura. ¿Sí? Lo que hace es abrir súbitamente un orificio entre ambos compartimentos y hacer expandir o hacer fluir gas desde este compartimento donde tiene mayor presión hasta este compartimento donde tiene menor presión. ¿Sí? Entonces va a haber una expansión súbita del gas que está en este compartimento a este otro compartimento. ¿Y a qué idea, desde qué idea parte? De que la entalpía, lo que quieren hacer Joule y Thomson es una expansión a entalpía constante. Entonces dicen, bien, la entalpía es una función cuyas variables son la temperatura y la presión. Es una función de estado, por lo tanto su diferencial es exacta y nos queda que la derivada de h respecto de t a p constante por el diferencial de t más la derivada de h respecto de p a t constante por el diferencial de p, nos queda esta igualdad, y como lo que plantean es una situación a entalpía constante, vamos a ver que este diferencial se hace cero. En este experimento se descubre que el paso a través del estrangulamiento no generaría variaciones de entalpía en el gas. Esta expansión es lo que se denomina una expansión isoentálpica. ¿Sí? ¿Qué dice? La energía interna del gas es W1 más W2, que esto es presión por volumen 1, presión por volumen 2. Por lo tanto nos queda menos P2 por V2 menos P1 por V1. ¿Sí? Esto daría P1V1 menos P2V2. ¿Sí? Y nosotros sabemos que delta U más delta P por V, que es esta diferencia, delta U más delta P por V es delta H. Y si sabemos que delta U más delta P por V es igual a 0, nos queda que delta H también es igual a 0. Es decir, lo que demuestra es que básicamente es una expansión isoentálpica. Entonces, esta diferencial exacta que antes habíamos planteado nos queda como 0 es igual a esta derivada. Esto repercute en, nuevamente, hacer un despeje similar al que hicimos para el coeficiente de Joule. Nos queda que la derivada de la entalpía respecto de la presión a temperatura constante es menos la derivada de la entalpía respecto de T a P constante, que antes definimos como capacidad calorífica a presión constante, por la derivada de la temperatura respecto de P a entalpía constante. Y a este coeficiente lo llamamos coeficiente de Joule-Thomson. Nuevamente observan que el llamado coeficiente de Joule-Thomson se aproximaba a 0 a bajas presiones, es decir, cuando las diferencias de presión aquí entre estos dos compartimentos eran presiones bajas acá y presiones más bajas de este lado, lo que descubren es que el coeficiente de Joule-Thomson, es decir, la variación de la temperatura por variación de la presión a entalpía constante, se aproxima a 0. Sin embargo, nuevamente, esto es estrictamente cierto para bajas presiones. Cuando empezamos a incrementar mucho la presión de este compartimento y empezamos a tener lo que denominamos un gas real y ya no un gas ideal, al producirse la expansión hay variaciones de temperatura. Y esta es una gráfica de una sustancia hipotética donde lo que vemos es en el eje Y temperatura, en el eje X presión. ¿Sí? Entonces lo que podemos ver es que cada una de estas curvas azules representa una curva de entalpía constante. ¿Sí? Si nosotros tenemos una descompresión, por ejemplo, para esta sustancia hipotética, entre 3000 bar y 2000 bar,
lo que vamos a ver es un aumento de temperatura por la expansión a entalpía constante, ¿sí? Es decir, que para esta sustancia hipotética se observaría una diferencia de temperatura cuando hay una determinada descompresión. Ahora, si estamos de este lado de la curva, si yo voy, por ejemplo, entre 1500 bar a 30 bar, por ejemplo acá, lo que voy a observar ante la descompresión es que hay un descenso marcado de temperatura, ¿sí? Hay un gráfico de estos para cada sustancia. Es decir, este tipo de curvas son particulares, una huella digital de cada sustancia, ¿sí? Entonces, para cada sustancia vamos a encontrar que dependiendo el rango de presión en el que hagamos la descompresión y dependiendo de la sustancia, vamos a observar enfriamientos o calentamientos por descompresión. Ese efecto particular se utiliza para lograr licuar, por ejemplo, aire, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Un ciclo. Comprimimos aire, levantamos mucho la presión. Ese aire comprimido a muy alta presión lo pasamos por un serpentín y lo enfriamos. Lo enfriamos a una temperatura por debajo de la temperatura que en este gráfico denominamos temperatura de inversión o curva de inversión, ¿sí? Lo refrigeramos, viene a una zona donde se produce una expansión y lo hacemos pasar a través de una válvula que denominamos válvula isoentálpica. ¿Por qué? Porque en la expansión mantenemos la entalpía constante. Lo que obtenemos a temperatura final y presión final es una temperatura tan baja que puede estar por debajo de la temperatura de licuefacción de un determinado gas. Por ejemplo, si hiciéramos esto con aire comprimido, podríamos aquí recuperar oxígeno líquido o nitrógeno líquido. Ahora que ya entendimos la idea, vemos cómo ponemos una termocupla en un tubo de helio y en uno de nitrógeno. El nitrógeno está de un lado de la curva de inversión. Abrimos y baja la temperatura. El helio está del otro lado de la curva de inversión. Cuando abrimos la válvula, la temperatura al descomprimirse sube.